Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, desde Ciudad de México, desde Querétaro, desde varios lugares, porque la coordinación del día de hoy estamos en diferentes lugares todos. Y bueno, bienvenidos a los 299, ya 300 que están ahorita de asistentes. Es un gusto que nos acompañen, que decidan actualizarse con nosotros y que estén el día de hoy aquí. Así es que tengo el gusto de presentarles a la nutrióloga Carla Rola Gómez, quien cuenta también con una maestría en nutrición deportiva en la Escuela del Real Madrid, de la Universidad Europea. Y bueno, antes de el protocolo de la clase, pues el nombramiento oficial como es nuestra directora de nutrición, a partir de la semana pasada, ya les compartirá su mail para que por si tienen algún comentario hacia el área de nutrición y bueno, para que quienes también son nuevos, pues conozcan, es nuestra directora del área de nutrición y biología molecular de MedScientific y el día de hoy, bueno, es nuestra ponente. Gracias por aceptar esta misión y por estar el día de hoy aquí con una clase. Es la inauguración. Y bueno, ahora sí, el tema que va a tocar es prescripción de ejercicio físico en la obesidad y en enfermedades cardiometabólicas, ¿no? ¿Por qué se decidió este tema? Pues no es lo mismo decirle a un paciente, oye, haz ejercicio, que oye, ¿qué tal si no puede o tiene una discapacidad? O qué tal si tiene una comorbilidad, ¿no? Ejemplo, mencionan mucho, oye, si tienes glaucoma no puedes hacer pesas o algo así. O sea, hay que individualizarlo, no solo recomendar haz ejercicio, no. Pues, ¿qué ejercicio puedo hacer, no? Tengo que hacer pesas a fuerzas, caminata, no lo sé. Justamente por ello es la clase del día de hoy. Y bueno, les presento a nuestra ponente. Eh, la maestra Carla Arriola Gómez tiene una maestría en entrenamiento y nutrición deportiva por la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea. Tiene estudios de posgrado en nutrigenética y nutrigenómica. Además de formación, bueno, pues es nutrióloga en la Universidad Vasco de Quiroga. Hizo una estancia también universitaria en la Universidad Autónoma de Chile. Concluyó el diplomado y certificación en microbiota humana por la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac, Cancún. Tiene certificación internacional en fisiología, entrenamiento y nutrición deportiva, así como certificación en acondicionamiento físico por la CONADE. Así es que, además académica, coautora de capítulos de libros que tienen justamente que ver con el tema de ejercicio físico, nutrición y la relación con la salud. Así es que, bienvenida, maestra Carla, el auditorio es tuyo y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues también agradecer el nombramiento, ya lo dije la semana pasada, pero para quienes no estuvieron, pues es un gusto el trabajar con amigos y con grandes profesionales a los que admiro y estimo muchísimo. Entonces, pues es un gusto estar aquí y qué mejor que hablar de mis temas favoritos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar para no quitar más tiempo y aprovechar pues estos minutos que tenemos pues para poder compartir esta aula de conocimiento. Solamente, por favor, confirme si alguien me puede confirmar si se ve bien. Listo, todo bien. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya les comentaron el tema del día de hoy y justamente decía el doctor Uriel, o sea, al final de cuentas no podemos generalizar y creo que es un error que cometemos mucho, sobre todo nosotros mismos del área de la salud y llegan los pacientes y le decimos, ay, camine media hora, pero tenemos que hacer un análisis completo para ver si esa recomendación realmente es apta para esos pacientes. Y bueno, quienes han estado en algunas conferencias conmigo, en algunas clases, saben que siempre me gusta iniciar con algunas definiciones. Entonces, pues vamos para allá. Hoy vamos a empezar también con un poquito de estadísticas y esto es para ir viendo el por qué es importante el saber prescribir lo que es el ejercicio físico. Hoy sabemos que a nivel mundial tenemos un problema muy grande de salud pública, hablando específicamente de lo que es la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues que hasta 2024, es decir, el año pasado,
existen o existían 35 millones de niños menores de 5 años que ya tenían sobrepeso. Entonces, a ver, yo siempre les digo, ¿qué estamos fomentando en nuestros niños? Porque ¿quiénes son los responsables? Pues los papás. Entonces, lo más probable, es una estadística muy grande, es que el papá también llegue a tener un sobrepeso o una obesidad. Y en 2022 tenemos más de 390 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso, y de los cuales 160 millones eran obesos. Entonces, esto es un problema muy grande de salud pública, hablando a nivel global. Y como ya sabemos, pues llega a tener diversos factores, esto es multifactorial, y bueno, es algo que también aprenderemos próximamente en el diplomado. Pero hablando un poco de nuestro país, de lo que es México, la tasa de sobrepeso y obesidad ha incrementado a lo largo de los años y lamentablemente nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Y son cifras que nos vamos peleando con otros países como lo es Estados Unidos en quién es primer lugar, quién es segundo lugar, pero es que realmente esto es muy alarmante. Es decir, que más del 70% de la población mexicana presente sobrepeso u obesidad es un problema muy grave. Hace como 2 días hablaba con un paciente, él acudió conmigo por un tema de recomposición corporal y con enfermedades cardiometabólicas. Entonces me decía, me siento raro verme con esta, yo siempre les enseño mucho de que no es tanto el peso, ¿no? Sino la composición corporal. Y me decía, me siento muy raro verme con esta composición corporal. Y algo que me llamó mucho la atención es que él me comentaba que en su círculo, familia, amigos, conocidos, lo primero que le preguntaban cuando él empezó con esta recomposición corporal es, ¿tienes diabetes? ¿Estás enfermo? Entonces, me llamó mucho la atención esos comentarios porque yo decía, ¿cómo es posible que normalicemos el ver a una persona con un exceso de grasa, que es algo ya muy visible, y cuando empieza a hacer cambios, lo primero que pensamos es está enfermo? Entonces, creo que hemos normalizado el estar mal. Y luego viene otro paciente y él me tocó en la mañana y me dijo, me fui a jugar fútbol, ha perdido grasa, ha ganado masa muscular, pero evidentemente se nota en la ropa, pues que es más delgado, ¿no? Entonces me decía, un amigo me dijo, oye, ¿estás enfermo? Y él le decía, es que antes me estaba muriendo y yo no lo sabía. Ni siquiera era un exceso de grasa muy grande, por así decirlo, pero su salud ya a nivel de laboratorios, pues todo estaba mal. Entonces me decía, ¿cómo es posible que antes me veían sano y ahora que estoy mejor que nunca me preguntan que estoy enfermo? Me dijo, ni siquiera tiene que ver con mi semblante, tiene que ver con que estamos acostumbrados, él me decía, a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, a conocidos, como con cierta composición corporal. Y eso es algo que los invito a reflexionar, el que no normalicemos esto. Lo otro es que, hablando de sobrepeso, la tasa es del 38.3%. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Quienes más tienen sobrepeso son los hombres, con un 41.2%, y las mujeres con un 35.8%. Y en obesidad es al contrario. Quienes llegan a tener más obesidad, la tasa más alta es en mujeres, con 41%, y hombres 32.3%. En total, esto nos da un 36.9%. El problema, como les decía, a nivel mundial, pues no nada más son los adultos, también son los niños. Y que eso se tiene que tratar desde ya, o sea, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida. Tenemos niños de 5 a 11 años con una tasa de sobrepeso y obesidad del 37.3% y en adolescentes del 41.1%. Entonces, estas son cifras de en salud hasta 2023, perdón, 2022. Bien, y aquí es donde entra el ¿qué estamos haciendo?
Parte de las estrategias que promueve, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública es el llevar una alimentación adecuada. Y en el noveno punto que ellos mencionan es en la realización de actividad física. Pero aquí es donde yo los invito a reflexionar. ¿Vamos a prescribir o a indicar actividad física o qué es lo que le vamos a decir a esta población? Que si se fijan, tenemos un margen de población bastante amplio, bastante grande, con el cual tenemos que trabajar. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros del área de la salud, en todas las áreas, porque acuérdense que no trabajamos de manera separada. Tendríamos que trabajar de manera interdisciplinaria si no podemos tener esa comunicación, por lo menos que nosotros podamos referir a los pacientes. En el caso de nutriólogos, yo sé que de repente nos ponemos muy en contra de los fármacos, no, no estamos en contra. Esto es un problema grave que se tiene que resolver y todos los profesionales de la salud tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, yo les decía, el noveno punto que maneja el Instituto Nacional de Salud Pública es realización de actividad física. Y yo siempre les pregunto, ¿saben qué es actividad física? Eso, bueno, no me lo contestarán ahora, pero pónganse a reflexionar. ¿Sabemos qué es actividad física? ¿Sabemos qué es ejercicio físico? Ahora lo otro, yo hago ejercicio, yo hago actividad física, yo me muevo porque va a ser más fácil que si yo lo hago, yo como personal de la salud, lo pueda prescribir. Si no lo hago, generalmente le voy a decir, vete a caminar 30 minutos. Y no es lo que necesitamos. Necesitamos ser profesionales de la salud que realmente demos indicaciones que tengan un impacto en la vida y en la salud de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a conceptos, ¿qué es actividad física? Bueno, actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por la contracción de los músculos y que necesita un gasto de energía, se gastan calorías. Por lo menos actividad física es caminar 10,000 pasos al día y siempre les digo, si ustedes o si nosotros no estamos llegando a los 10,000 pasos al día, entonces ni siquiera estamos cumpliendo con el criterio de actividad física. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Nuestros celulares ya tienen esas aplicaciones, existen algunos relojes, es el mantenernos activos. Prácticamente son las actividades del día a día. Pasear al perro, subir escaleras, barrer, trapear, mantenernos activos. Eso es actividad física. Entonces, mucho ojo, si yo le voy a decir a mi paciente que solamente haga actividad física, habrá pacientes a los que sí les indique actividad física porque vienen de un sedentarismo y habrá pacientes a los que no necesitan hacer actividad física, necesitan hacer ejercicio físico. ¿Y qué es el ejercicio físico? Es aquella actividad física que, ojo, es planificada, tiene una estructura y es repetitiva. Se realiza con diferentes objetivos, como lo es el establecimiento de rutinas, como lo es mantener mis capacidades físicas, mejorarlas o mejorar no nada más capacidades físicas, sino mi composición corporal. Pero eso lo vamos a hacer de manera repetitiva, es decir, tiene estructura y esta estructura puede ser por día, es decir, por sesión de entrenamiento, puede ser semanal, mensual, etcétera. Y a diferencia de estas, deporte, que es lo que tendremos que promover principalmente niños, les voy adelantando un poquito, es aquel ejercicio físico que se ejerce como un juego, pero que tiene una palabra clave, es la competencia, es competitivo. Al contrario de ejercicio físico, puede no ser competitivo. Lo hago por mí, por mejorar mi salud física, mis capacidades, mi composición corporal, por estar bien, pero el deporte ya tiene esa palabra, competencia. Y su práctica necesita entrenamientos. Y estos entrenamientos están sujetos a normas, es decir, hay que seguir un reglamento. Esta es la diferencia. Aquí no les pongo lo que es alto rendimiento porque ahorita nos enfocaremos en la prescripción de estos tres. Y es lo que yo creo que nos está faltando mucho en la parte de salud pública. O sea, totalmente. Si nosotros no hacemos una prescripción adecuada de ejercicio físico, es que vamos a seguir teniendo esos problemas
de salud y esas tasas tan altas de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiometabólicas. Hay que tomar en cuenta también que principal causa de muerte es hipertensión. Entonces, bueno, pues es parte de estas enfermedades que nuestra labor es irlas erradicando, ir disminuyendo esas tasas. Ahora, esto es lo más alarmante y cuando busqué estas estadísticas realmente me preocuparon. ¿Qué porcentaje a nivel mundial de la población realiza actividad física o ejercicio físico? Vean nada más. En 2019, el 4.01% de la población, es que es súper bajito. Estamos hablando que tenemos más del 50% de la población con sobrepeso o obesidad a nivel mundial, pero hasta 2022 solamente el 4.03 realizan ejercicio. Pues claro que está asociado esa inactividad física. Y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta nosotros en nuestra consulta, ya sea privada, ya sea en sector público, y también en todos los programas, porque es parte esto es parte del tratamiento y se tiene que tomar así como nosotros prescribimos lo que es un plan de alimentación, como ustedes como médicos prescriben la terapia farmacológica, pues también se debe de prescribir el ejercicio físico. ¿Y qué pasa en México? Hasta 2023, vean, estos son los porcentajes de la población, es muy importante aquí, de 18 años o más, que son físicamente activos en el tiempo libre. El 39.8%, aquí ya mejora un poco el porcentaje, pero si se fijan, de 2022 a 2023 ha disminuido. Entonces es algo que nosotros tenemos que seguir fomentando. Algo que me llama la atención es que nos ponen en tiempo libre. Algo que yo establezco mucho con mis pacientes son acuerdos. Y parte de esos acuerdos es que el ejercicio es una de las 3 claves para lograr la salud. Bueno, son 4. La primera es alimentación, ninguna es más importante que otra, todas son igual de importantes. Lo otro es el entrenamiento, el descanso y la salud mental. Entonces, son igual de importantes. Y algo que les digo, y parte de esos acuerdos es que no van a hacer en el tiempo libre. Si ustedes me preguntan, a mí que me encanta hacer ejercicio, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jamás, jamás les voy a contestar que ejercicio. Pero no es que no me guste, es que no es parte de mi tiempo libre, es algo que yo tengo programado y es algo que todos o la mayoría tendríamos que tener programados. Tendríamos que decir, ok, así como es importante desayunar, así como es importante bañarme, así como es importante dormir, es importante, igual de importante, hacer ejercicio físico. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a si son hombres, si son mujeres, hasta 2023, si se fijan, la población en mujeres que hace ejercicio es menor comparado con los hombres y ha sido menor también comparado con el año 2022. O sea, hay una disminución total de la realización de actividad física y ejercicio físico, pero las mujeres somos quienes hacemos menos. Y muchas veces también dicen, es que si hacemos fuerza me voy a poner bien grande y voy a parecer hombre. Eso es anatómicamente y fisiológicamente imposible, a menos que nosotros estemos consumiendo hormonas. Pero fuera de eso no es posible. O sea, la cantidad de testosterona que nosotras producimos comparada con un hombre es muy, muy diferente y no hay forma que nosotros podamos tener el cuerpo de un hombre. Ahora, yo les decía, esto es un problema de salud pública. Fíjense nada más, aquí. Práctica físico-deportiva en tiempo libre y el nivel de suficiencia. Es decir, en las estadísticas pasadas vemos que sí hacen, pero aquí vemos que el 60.2% hacen actividad física y ejercicio físico, pero, bueno, no, perdón, son inactivos el 60.2% y de la parte de la población que sí son activos, solamente es suficiente el 23.6%, es decir, la cantidad, el volumen de entrenamiento,
y es insuficiente el 15.3%. Entonces puede que ellos estén activos, pero que no es suficiente. Ahora, ¿qué sabemos? En cuestión de obesidad y ejercicio, para que se genere una recomposición corporal, aquí les puse algunos artículos, bueno, tenemos que tomar en cuenta la intensidad, la duración, el tiempo, el volumen, y qué es lo que nos dicen. Bueno, por lo menos se requieren de 300 a 400 minutos a la semana a una intensidad moderada. ¿Qué es una intensidad moderada? Es una intensidad en la que yo puedo mantener una conversación, puedo ir cantando una canción sin que me falte el aire. Y algo que lo puse tal cual lo menciona el artículo porque me pareció bastante importante, es durante las consultas para la gestión de peso, que bueno, nosotros ya sabemos que no nos basamos tanto en peso, sino en recomposición corporal, los profesionales en ejercicio deben aconsejar que se puedan lograr beneficios para la salud metabólica y cardiovascular por medio de la actividad física a cualquier peso. Es decir, una persona con un normopeso va a tener beneficios a nivel cardiometabólico, al igual que una persona que presente sobrepeso o que presente obesidad, independientemente de los cambios que tengan en el peso total. En lo personal, yo no soy una nutróloga pesocentrista, me baso más en la composición corporal y bueno, pues manejamos diversos métodos para estimar esa composición corporal. Entonces, bueno, el artículo lo puse tal cual, como lo dice, los profesionales en ejercicio, pero yo creo que aquí serían todos los profesionales del área de la salud. Tendríamos que decirle a nuestro paciente, a ver, no nada más va a ser para que te veas más delgado, para que ganes masa muscular o para que pierdas ese exceso de grasa, sino nosotros motivarlos e incentivar a los pacientes hablándole de los beneficios a la salud. Creo que ese impacto es mayor cuando el paciente sabe el por qué es importante que lleve un plan de ejercicio físico, un plan de entrenamiento o que simplemente se empiece a mover. Y bueno, como ya sabemos, cuando tenemos un exceso en cuanto a nutrientes, es decir, un exceso de calorías, un consumo excesivo, pero aunado a ese consumo excesivo de calorías también hay una inactividad física y aunado a ello tenemos un genotipo susceptible, pues ¿qué es lo que va a pasar? Es que vamos a tener un exceso de grasa y eso se va a presentar como una obesidad central, aumentando los depósitos de grasa visceral y no necesariamente disminuyen los depósitos subcutáneos, sí aumenta la grasa visceral, pero también pueden aumentar los depósitos subcutáneos. Eso va a incrementar que haya más ácidos grasos libres, que disminuya lo que es la adiponectina y que aumenten lo que son las citoquinas inflamatorias. Entonces, ahí será cuestión de diferenciar si es grasa hepática o si es grasa intramiocelular. Ambas, lo que va a ocurrir al momento en que se eleven es que van a generar una resistencia a la insulina. Y como ya lo sabemos, esta resistencia a la insulina pues nos va a llevar a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Una hiperinsulinemia, una descompensación de las células beta pancreáticas, la tolerancia a la glucosa va a estar alterada. ¿Y qué es lo que puede provocar? Pues una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, al final, nosotros lo que decimos es el diagnóstico, síndrome metabólico, pero no se trata nada más de dar un diagnóstico, se trata de qué estamos haciendo. Ok, ya tiene a su médico, le va a dar tratamiento farmacológico, nosotros como nutrólogos vamos a prescribir un plan de alimentación individualizado y lo que tenemos que hacer entonces es hacer una recomendación de ejercicio adecuado para cada paciente. Pero bueno, ¿qué nos dice la ADA? Bueno, tienen algunas terapias que manejan alternas, por ejemplo, para lo que es la hipertensión arterial y que nos dicen, bueno, pues hay que prescribir lo que son estas terapias. Parte de estas terapias es la realización de ejercicio físico y ellos lo nombraron como tal, es una terapia. Ajá. ¿Y qué vamos a trabajar con esta terapia?
vamos a mejorar lo que es la capacidad de trabajo muscular, sobre todo en el aspecto periférico y no nada más en el central. Y esto lo que va a provocar es que mejora la capacidad metabólica de oxidación. Entonces ahí, bueno, nos empezamos a meter a un poquito de bioquímica, reacciones de oxidación. ¿Qué vamos a oxidar? Pues principalmente ácidos grasos. Aquí entra lo que es la beta oxidación. Y entonces lo que vamos a hacer con este ejercicio físico es hacer una estimulación directa y específica del tejido muscular, porque vamos a trabajar de manera específica. Esto lo que va a provocar es que va a mantener las características histoquímicas y anatomofuncionales. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en pacientes de la tercera edad, porque en ellos lo que vamos a prevenir va a ser la sarcopenia y la glicolipotoxicidad intramiocelular. Entonces, ha llegado, por ejemplo, pacientes conmigo al consultorio de la tercera edad, los mando al gimnasio y así de que nunca habían hecho ejercicio en su vida, pero la esperanza de vida mejora y no nada más es el que lleguen a más años, sino que su calidad de vida sea mucho mejor. Y eso nosotros lo vemos, los cambios simplemente en el humor, en el cómo llegan al consultorio. Entonces, bueno, eso es algo muy lindo. No me acuerdo si en esta presentación les puse fotos, espero que sí, me parece que al final. Ok, bueno, entonces ya hablamos de la prescripción de ejercicio físico, pero para nosotros poder prescribir un poco de ello, pues vámonos a las bases, al metabolismo celular. Y cuando hablamos de metabolismo, cuando nosotros le decimos al paciente algo de metabolismo, lo primero que llegan a pensar es, ay, tengo el metabolismo lento, porque van lento al baño, ¿no? O de repente no van mucho. O mi metabolismo es muy rápido, ¿cómo? Y luego voy al baño. Bueno, no necesariamente, bueno, sí tiene que ver con el metabolismo, pero no nada más es parte de lo que es el metabolismo. Acuérdense que son todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo celular? Es el conjunto de intercambios físicos y químicos que permiten transferencias de energía y que se desarrollan en el organismo, incluyendo lo que es el crecimiento, el mantenimiento, las transformaciones físicas y químicas. Y tenemos dos procesos que son fundamentales y que son en los que pudiéramos resumir un poquito lo que es el metabolismo, porque como sabemos es un tema bastante amplio, pero tenemos estos dos procesos. El primero es el anabolismo, es decir, esto es un proceso de construcción, y tenemos lo contrario, el catabolismo, es un proceso de degradación. Sin olvidar que nuestra moneda energética es el ATP. Entonces ahí por eso les puse ese rayito, porque es el ATP. Esta energía que se intercambia, que se gana o que se pierde, es una molécula de adenosintrifosfato. Y bueno, como ya lo vemos, prácticamente cuando nosotros ingerimos algún alimento, pues vamos a obtener nutrientes, tanto macronutrimentos como micronutrimentos. En el caso de los macro tenemos hidratos de carbono, tenemos lípidos, tenemos proteínas. Y en el caso de los micro tenemos vitaminas y minerales. Y estas van a entrar en un proceso de degradación, por eso es un proceso catabólico, porque los vamos a dividir, vaya, o a romper en partículas más pequeñitas. Entonces tenemos el catabolismo, que es oxidativo, es convergente, es exorgénico, y bueno, estos productos del catabolismo pues nos pueden servir como una materia prima para el otro proceso que va a ser el contrario, el anabolismo. Y en el catabolismo también hay productos que pueden ser excretados. Los productos finales, que no son energéticos, tenemos el dióxido de carbono, el agua, nitrógeno. Y contrario al anabolismo, tenemos bloques, por ejemplo, de aminoácidos, tenemos el glicerol, tenemos algunos monosacáridos, y nosotros cuando formamos otras moléculas, ahí se va a llamar anabolismo. Es reductivo, es divergente, gasta energía, ahí necesitamos esa monedita de ATP,
em, sintetiza algunas otras moléculas y sus productos finales también van a ser materias primas, como les decía, pues del catabolismo. Es decir, de aminoácidos se pueden formar proteínas. Entonces, bueno, estas son un poquito de las vías metabólicas para que podamos entender qué tipo de ejercicio físico vamos a prescribir. Es importante que entendamos que es catabolismo igual a degradación y anabolismo igual a síntesis. Bueno, aquí se ve un poquito borroso, pero les explico. Tenemos diferentes vías metabólicas. Estas vías metabólicas están activas todas al mismo tiempo, pero dependiendo el ejercicio, la intensidad, la duración, el volumen de la carga, es que estas predominan más que otras. Entonces, tenemos las diferentes vías. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver que tenemos diferentes combustibles. Tenemos lo que es el ATP, como ya vieron, es nuestra moneda energética, y tenemos a la fosfocreatina. Ese va a ser la primer vía metabólica que se active, pero esta vía metabólica va a tener una duración muy, muy cortita. Ajá. Esta duración va a ser aproximadamente entre el ATP entre 5 y 10 segundos, y en cuestión de la fosfocreatina puede llegar a durar un poquito más. Y bueno, como podemos ver, lo que se utiliza del lado derecho es en momentos como explosivos. Por ejemplo, una carrera de menos de 10 segundos. Ejemplo, hablando de deportes específicos, que alguien corra, por ejemplo, los 100 metros planos, un corredor de 100 metros planos, lo que va a utilizar, fosfocreatina y ATP. Pero si nosotros alargamos un poquito más ese ejercicio, vamos a utilizar después lo que son los hidratos de carbono, y la vía metabólica que se va a activar va a ser la glucólisis. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, esto hasta los 60 segundos. Después tenemos algunos otros, pues, pues vías metabólicas, ¿no? Como lo es la degradación de glucógeno, ahí se sigue utilizando hidratos de carbono. Pero cuando nosotros disminuimos lo que es la intensidad, pero aumentamos la cantidad de tiempo de realización del ejercicio, ahí es cuando empieza la degradación de las grasas. Normalmente les decimos a los pacientes que es a partir de los 30 minutos. Acuérdense que esto va a depender de cada paciente. O sea, esto es una generalidad, esto depende del metabolismo, del fenotipo de cada paciente, pero es más o menos esto. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo las diferentes vías, la anaeróbica láctica, es decir, se produce ácido láctico, y al final tenemos el anaeróbico oxidativo. Puede ser anaeróbico oxidativo, puede ser lo que es la glucólisis, y posterior a ello también tenemos lo que es la oxidación de ácidos grasos. Entonces, bueno, aquí vemos los subproductos de cada uno de los combustibles. En el caso del anaeróbico láctico, que es la glucólisis, vamos a tener lactato, y en el caso de la glucólisis, pero cuando hablamos de una vía oxidativa, lo que vamos a tener como subproducto es agua y dióxido de carbono. Entonces, esto es importante que sepamos, porque así vamos a saber qué queremos con ese paciente, qué queremos mejorar. Ah, pues queremos que oxide grasa. Bueno, pues ¿qué nos va a servir más? Que tenga un entrenamiento de baja o moderada intensidad, pero durante un periodo de tiempo prolongado. Ah, bueno, queremos que mejore resistencia, por ejemplo, la insulina, pues podemos dar un entrenamiento de alta intensidad o por intervalos de alta intensidad, pero pues de corta duración. Hay que tomar en cuenta más factores, como lo es la presión arterial. Vamos a ir para allá. Entonces, bueno, tenemos el sistema anaerobio. Vimos que en el sistema anaerobio tenemos el láctico y el aláctico. En el caso del sistema láctico, como les decía, es un sistema a corto plazo, se necesita glucosa y glucógeno para formar nuestra moneda energética, y su subproducto es el ácido láctico.
Y el aláctico son movimientos repetitivos, son movimientos que son repentinos, inmediatos y explosivos. Y lo que se va a utilizar es la fosfocreatina, como les decía hace ratito, uno de los ejemplos, pues es correr 100 metros planos, un levantamiento, por ejemplo, un levantamiento de pesas, en el caso de halterofilia o en el caso simplemente de levantar una mancuerna. Bueno, se produce energía a partir de productos metabólicos que no requieren la reducción de oxígeno. En el caso del sistema aerobio, aquí sí se requiere oxígeno y es una vía oxidativa, como les decía, lo que van a oxidar, lo primero que oxida va a ser hidratos de carbono y posterior a ello, la vía oxidativa será la de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué nos dice el National Institute of Health? Dice, cuando se hace periódicamente la actividad aeróbica de intensidad moderada y vigorosa, puede reducir el riesgo de miocardiopatía isquémica. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cuáles son los criterios que yo tengo de mi paciente para ver qué tipo de ejercicio le voy a recomendar. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del ejercicio físico aeróbico? Uno, reduce la presión arterial y los triglicéridos, porque se utilizan estos triglicéridos como vía oxidativa. Aumenta los niveles de colesterol HDL al disminuir los LDL. Reduce el riesgo de sobrepeso o obesidad. Obviamente esto va a ser combinado con un plan de alimentación. Ayuda a mantener una composición corporal saludable. Mejora lo que es la resistencia a la insulina y reduce los niveles de proteína C reactiva. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Se han hecho estudios histoquímicos mediante biopsias a nivel muscular y resonancias magnéticas nucleares y lo que han observado es que se tienen que dividir por sesiones. ¿Cuáles son las sesiones o cuál es la cantidad más bien de sesiones que ha llegado a tener más resultados? Entre 8 y 16 sesiones de ejercicio, pero de manera dosificada. Y esto, lo que observaron los investigadores, es que se hace una adaptación en el cuerpo, incrementa el número de capilares por fibra muscular, por eso es que mejora lo que es la tensión arterial, incrementa lo que es el GLUT4, incrementa la densidad mitocondrial, que hoy sabemos que es muy importante, incrementa la actividad de la lipasa, que es la hormona que, acuérdense que está involucrada en el metabolismo de los ácidos grasos, e incrementa el tamaño de los depósitos de glucógeno, es decir, mejora lo que es la musculatura. Esto se debe a diferentes enzimas, como lo es la lipoproteína lipasa, como lo son enzimas mitocondriales y como lo son enzimas citoplasmáticas. Ahora, hablando específicamente de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y ejercicio, pues lo que va a pasar es que con el ejercicio se van a activar, como les decía, diferentes fuentes energéticas y vamos a promover la entrada de la glucosa al músculo por medio de una proteína o que transportadora que se llama GLUT4. Entonces, el ejercicio aeróbico incrementa este GLUT4 y lo que va a pasar, entonces, es que esta proteína va a hacer que la glucosa entre a las células, gracias a que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, esa glucosa no se va a quedar en la sangre porque tenemos mayores transportadores o mayores cantidad de proteínas transportadoras. Entonces, trabajan de mejor manera. Esto se ha visto en ejercicios, por ejemplo, en ejercicios, en hipoxia, influye mucho también la cantidad de óxido nítrico que se tenga y el ejercicio mejora la cantidad de óxido nítrico que produce el organismo y la braquidina. Estos, específicamente el ejercicio, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, promoviendo lo que son los cambios adaptativos en el músculo esquelético a través de modificaciones en la expresión de genes metabólicos. Y esto lo que va a hacer es que también se van a aumentar el número de mitocondrias que se van a distribuir a través de todo lo que son las fibras musculares. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio se ha visto para mejora de la sensibilidad a la insulina? Intensidad moderada, es de lo que mayormente vamos a hablar.
Se ha visto mejoras en la sensibilidad a la insulina, pero hay que considerar algunos factores, como lo son las condiciones del paciente. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo a la hora de abrir el expediente de los pacientes. Hay que considerar la duración. Ajá. Acuérdense que para esos procesos oxidativos nosotros tenemos que generar que sea un ejercicio de más duración, de más de 30 minutos. Hay que cuidar la frecuencia. No nos cuenta que lo haga un día y que luego ya no lo haga durante un mes. Entonces nosotros tenemos que periodizar el ejercicio físico y nosotros le tenemos que decir al paciente, ok, ¿cuántas veces a la semana tienes disponible para hacer ejercicio físico? Y ahí poder llegar a acuerdos. ¿Mm? Entonces, acuérdense que el GLUT4 tiene la capacidad de transformar el fenotipo y este se vuelve más oxidativo y se los puse ahí con unos puntitos rojitos. Va a ser más oxidativo, entonces vamos a oxidar más grasa. Esto debido a que las fibras tipo 2B y el porcentaje bajo de fibras tipo 1 van a mejorar la densidad capilar. Acuérdense, en esta parte lo veíamos. Uh-huh. Aquí está, incremento en el número de capilares por fibra muscular. Entonces se van a mejorar y va a mejorar también lo que es el VO2 max. Ahora, en cuestión de la sensibilidad a la insulina, esto va a estar regulado por quinasas, específicamente la AMPK, ajá, y regula el metabolismo de glucoso y grasas durante el ejercicio físico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a activar cuando cambian los depósitos energéticos por mecanismos de contracción o hipoxia. Obviamente nosotros no le vamos a decir al paciente, vas a hacer un entrenamiento en hipoxia, sobre todo si él viene de no hacer absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, depende del paciente. Si este paciente llega a tener, por ejemplo, un síndrome metabólico o llega a tener hipertensión arterial, tiene cierto fenotipo endotelial. Ajá. Es decir, las capas de su endotelio van a estar más gruesas. Y gracias a lo que es el AMPK, a lo que es al óxido nítrico sintasa y al calcio, se va a mejorar la producción de óxido nítrico. Y acuérdense que el óxido nítrico evita lo que es la apoptosis, que es inducida por la hiperglucemia, y produce especies reactivas de oxígeno. Ahora, sí, también hay otras formas de producir más óxido nítrico. Acuérdense que, por ejemplo, la arginina es un precursor del óxido nítrico, pero el ejercicio también es un precursor. Entonces es algo importante que nosotros promovamos eso y lo que se ha visto es que reduce lo que es la presión arterial. Pero obviamente en este tipo de pacientes con presión arterial alta no lo vamos a poner a hacer ejercicio de alta intensidad, también tendrá que ser moderada. Uh-huh. Entonces, en este estudio, por ejemplo, lo que observaron es que el ejercicio físico está asociado a mejoras en la composición corporal y a disminución de la dislipidemia, porque lo que observaron específicamente en este estudio es que los lípidos sanguíneos se oxidaron mayormente en cuestión de la periferia. Hubo reducción del colesterol LDL en 7 miligramos por decilitro. Esas son cifras realmente importantes. Ahorita les voy a decir cuánto ejercicio hicieron en este estudio. El colesterol total disminuyó 6 miligramos por decilitro, también eso es una cifra importante, y triglicéridos 8 miligramos por decilitro. Pero algo que observaron y que no estaban buscando, pero se dieron cuenta y fue algo que les sorprendió bastante a los investigadores, es que aumentó el colesterol HDL en 2 miligramos por decilitro. Entonces, bueno, esto pues también tiene mejoras a nivel cardiovascular. Uh-huh. ¿Qué tipo de entrenamiento se realizó? Fue un entrenamiento combinado. Y lo que observaron estos investigadores es que combinaron lo que es fuerza con ejercicio aeróbico. O sea, no nada más, como en los estudios anteriores que les mencionaba, no nada más fue ejercicio aeróbico. Aquí combinaron otro factor que fue la fuerza. Y de ahí el sustento científico es que, bueno, el ejercicio aeróbico redujo los niveles de colesterol LDL, triglicéridos, VLDL e incrementó el HDL. Pero el ejercicio de fuerza fue ese factor que mejoró los factores
perdón, los niveles de colesterol HDL. ¿Y qué es lo que pasó entonces con estos pacientes? Es que incrementaron la masa muscular gracias al entrenamiento de fuerza y disminuyeron la masa grasa gracias a ambos entrenamientos. Ahora, en la presión arterial, como les decía, pues uno de los factores importantes es el óxido nítrico y él juega un rol muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa? El óxido nítrico lo que va a hacer es que va a dilatar los vasos sanguíneos y va a evitar la activación plaquetaria. Pero algo que también se observa es que disminuyen las especies reactivas de oxígeno gracias a este óxido nítrico. Y estas especies reactivas de oxígeno lo que hacen es que cuando están muy altas, contrarrestan y reducen la biodisponibilidad de óxido nítrico. Pero lo que observaron es que gracias al ejercicio, estas especies disminuían. Entonces estas especies pues dejan de hacer como ese efecto contrario. Y lo que hace es que entonces mejora lo que es la función endotelial y en el caso de la homeostasis vascular, pues va a depender del endotelio. Pero el óxido nítrico, acuérdense que es el mediador clave de esta función. ¿Y cómo lo mejoramos? Pues con la realización de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? De igual forma, moderada intensidad, pero durante una duración más larga a los 30 minutos. Bien, de igual forma, volvemos a hablar de ejercicio físico e intensidad moderada. Como les decía, es muy importante que nosotros consideremos las condiciones, la duración, la frecuencia y algo que observaron en este otro estudio es que en adolescentes que se sometieron a ejercicio físico durante 60 minutos por 12 semanas, lo que vieron es que hubo disminución en la presión arterial sistólica después del ejercicio y ese valor de esta disminución arterial fue de 10 milímetros de mercurio. Entonces, eso es algo realmente significativo, sobre todo para pacientes con hipertensión arterial. Porque muchas veces lo que llegan a hacer y llegan conmigo a consulta es que, ¿sabes qué? Me dijo el médico que no haga ejercicio porque traigo la presión alta. Obviamente vamos a cuidar esa presión arterial. Si viene con más de 180, no vamos a indicarle ejercicio, primero vamos a normalizarla. Pero sí es importante que nosotros le digamos al paciente, después de que se normalice, ten en cuenta que vamos a hacer ejercicio, porque vean las cifras que se pueden llegar a disminuir. ¿Cuál es el plus del ejercicio físico a intensidad moderada? Pues en este estudio, ese plus, vaya, fue que disminuyó la grasa corporal después de estas 12 semanas en 3,4% de grasa y hablando en un promedio de kilos, fueron 4,5 kilos de peso corporal. Obviamente lo que se recomienda es que se acompañe con un plan de alimentación y, como yo siempre les digo, pues con un descanso adecuado. ¿Qué pasa a nivel de la microbiota? También hay cambios en la microbiota intestinal gracias a la realización de ejercicio físico. Y de ello, pues vamos a tener diferentes cambios como lo son en los géneros y especies. En este caso, lo que es Bailloneraceae, Bacteroidetes, Prevotella y Akkermansia se van a producir más. Akkermansia es una de los géneros y especies que se utiliza muchísimo, ya lo venden, ya pudieron aislar la cepa y la venden, pero yo les digo, te puedes ahorrar un muy buen dinero y tu cuerpo lo va a producir con la realización de ejercicio físico. Ojo, cuando el paciente lo requiere tomado, es decir, de forma exógena, pues no pasa nada, o sea, hay que darlo, pero cuando no, o sea, que no es algo esencial que se lo tome, pues lo podemos generar a través del ejercicio. Y lo que se ha visto es que la microbiota, pues es un eje bidireccional en cuestión de la composición corporal. Y va a haber cambios en la composición corporal tanto de la microbiota, porque ella es la que modula el perfil de los ácidos biliares. Y hay una relación inversa, por eso les digo que es un eje bidireccional, entre la cantidad de ácidos biliares y el ejercicio físico. Y estos ácidos biliares lo que hacen es que proporcionan un efecto antimicrobiano y generan una barrera protectora al organismo. ¿Qué pasa con el ejercicio? Bueno, vamos a generar
más mioquinas. ¿Qué pasa con estas mioquinas? Bueno, son liberadas por el músculo durante el ejercicio físico y estas células musculares lo que van a producir van a ser más interleucina 6 durante el ejercicio. Esta interleucina se puede llegar a incrementar hasta 100 veces más su concentración. Bueno, y ahí, ¿qué pasa? Que yo tenga más interleucina, pues que voy a generar una mayor oxidación de grasa. Es decir, esto está entonces relacionado con mejoras en lo que es la composición corporal. Va a haber una mayor captación de glucosa, entonces para pacientes con resistencia a la insulina, pues sí les va a ayudar directamente a nivel de las células beta pancreáticas, pero también a través de lo que es la microbiota y vamos a obtener también lo que es ese efecto antiinflamatorio, va a disminuir lo que es la inflamación de bajo grado. Bien, los mecanismos de interacción entre la microbiota y el ejercicio físico, pues tenemos el eje HPA con el eje músculo-intestino y lo que va a aumentar es la presencia de ácidos grasos de cadena corta, van a activar el AMPK cíclico, va a disminuir el tiempo de tránsito intestinal, hay disminución en lo que es el tejido adiposo, mejora lo que son el perfil de ácidos biliares, y bueno, esto se debe a este eje y va a aumentar también lo que es la inmunoglobulina A. Es decir, estos son beneficios a nivel cardiometabólico. Ahora sí, yo sé que es por lo que están esperando. Vamos a prescribir el ejercicio físico. Ya vimos que a intensidad moderada es lo que más se ha estudiado y que tiene más beneficios, pero entonces yo qué le digo al paciente, porque ya vi todos esos beneficios que yo como personal de la salud le voy a decir a mi paciente, pero ahora ¿qué hago? Bueno, pues la prescripción del ejercicio físico se define como un proceso por el cual se recomienda, ojo, de manera sistemática e individualizada. Acuérdense, esto no va a ser general, hay que tratar de hacerlo de manera individualizada. La práctica de ejercicio físico. Y aquí les hago hincapié, vamos a prescribir ejercicio físico, a menos que mi paciente venga de ser totalmente sedentario, bueno, ahí que empiece con actividad física. Pero si mi paciente sí se mueve durante el día, prescribamos ejercicio físico. Esto va a ser según las necesidades y también las preferencias del individuo. Yo siempre les digo, va a ser más fácil que su paciente se apegue a un plan de entrenamiento si le gusta su entrenamiento. Pero si yo lo obligo a que todos los días se vaya a caminar 1 hora y no le gusta caminar, pues lo más probable es que él abandone el plan de entrenamiento. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es obtener el max, o bueno, más bien decirles que van a hacer el ejercicio físico para que ellos obtengan el máximo beneficio para la salud, pero con los menores riesgos. Primero tenemos que generar un proceso de adaptación y hay que seguir las guías de práctica clínica, no nos lo vamos a inventar. Ahora, yo les decía, al paciente le tiene que gustar el ejercicio. Si a mi paciente le gusta irse a bailar danzón y venía de no hacer nada, va a ser más fácil que él vaya a sus clases de danzón a que yo lo mande a caminar. Entonces hay que ver los gustos. Por ejemplo, hay pacientes que llegan conmigo y yo les digo, prueba todos los ejercicios que existen en tu ciudad y ahí ves cuál te gusta. Si yo lo obligo, va a ser más fácil que se desapegue. Yo le voy a dar recomendaciones y le voy a decir, mira, necesitamos que hagas estos tipos de ejercicio, pero bueno, vamos a ver qué. No sé, si necesita ejercicio aeróbico, si necesita de alta intensidad, de corta duración y ver qué le gusta. Bien, primero tenemos que identificar cuáles son las personas cuyas patologías, como les decía el doctor Barras hace ratito, contraindiquen la práctica de ejercicio físico. Ahorita vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. No todos los pacientes pueden hacer ejercicio físico. Ahora, nosotros tenemos que conocer y determinar cuáles son las posibles limitaciones para hacer ejercicio físico. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo que es el Pilates Reformer, pero como sabemos, pues es un poquito caro. Si mi paciente no va a poder sostener esos costos, pues no lo voy a mandar a hacer Pilates Reformer. Probablemente le diga, bueno, vamos a hacer yoga, aunque sea yoga en casa. Ajá.
Si mi paciente por temas de seguridad, que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, no puede salir a caminar, pues lo pongo entonces a hacer una actividad física o un ejercicio físico que puede realizar en su casa. Si no hay quien lo lleve, o sea, al final tenemos que hacer muchas preguntas, así como nosotros hacemos en el expediente para hacer sus planes de alimentación, para dar los protocolos farmacológicos, así como todo le preguntamos al paciente, lo mismo para el ejercicio físico. Y podemos aprovechar en el mismo expediente a aumentar algunas preguntas más que las puse a continuación para que ustedes vayan identificando cómo poderlo prescribir. Ahora, hay que comprobar la presencia de comorbilidades que precisen programas específicos de ejercicio físico. Entonces, nosotros no nada más no lo vamos a inventar y vas a hacer ejercicio a moderada intensidad. O sea, vamos a ver, ok, hay comorbilidades, ¿qué sí puedo decirle y qué mejor le digo que evite? Y vamos a identificar individuos con necesidades especiales. Ahora, les voy a ir poniendo cuáles son los diferentes entrenamientos para que nosotros vayamos diciendo, ah, estos pacientes sí pueden hacer esto, no pueden hacer esto, etcétera. Entonces, primero, el entrenamiento de alta intensidad y corta duración pueden ser estos entrenamientos intermitentes como lo son entrenamiento funcional, lo que llamamos el entrenamiento HIIT, entrenamiento, por ejemplo, CrossFit, o que no sean intermitentes, pero nada más de alta intensidad y corta duración, sprints, por ejemplo, lo que van a generar a nivel fisiológico es una mayor irrigación periférica del tejido muscular. Va a haber un aumento de sensibilidad de receptores hormonales, va a incrementar lo que son los transportadores de glucosa, el GLUT4, como lo veíamos hace ratito, va a aumentar la actividad del LPL y el LSH, como ya lo vimos, el consumo de triglicéridos intramiocelulares va a ser mayor también, va a haber incremento en los depósitos de glucógeno, va a haber mayor síntesis de proteínas, biogénesis mitocondrial, una mayor captación metabólica oxidativa, producción de óxido nítrico, va a haber mayor tolerancia a la acidosis, también eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, mayor actividad lipolítica, va a haber una liberación de interleucina 6 y activación del AMPK. Antes de que se me pase, entrenamiento de alta intensidad y corta duración también puede ser entrenamiento en gimnasio o entrenamientos de fuerza. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que tengan periodos adecuados de descanso. Ahora, el entrenamiento de fuerza, ¿qué es lo que se ha visto? Fíjense, este dato me parece bien interesante. Por cada medio kilo de masa muscular, se requieren 5 calorías para mantener esa masa muscular, porque los músculos, a comparación de la masa grasa, son muy activos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la tasa metabólica basal del paciente va a incrementar y ese incremento puede favorecer a la recomposición corporal, es decir, que se oxide más grasa, porque esas calorías se van a utilizar de las reservas energéticas. Ojo, no quiere decir que el músculo se convierta en grasa, pero sí que se utilicen más calorías para mantener la masa muscular. Esto, como les digo, pues aumenta la tasa metabólica basal. Por lo tanto, el paciente va a tener un mayor gasto calórico. Hay que tomar mucho eso en cuenta porque algo en lo que yo no estoy de acuerdo es en las dietas hipocalóricas, que sean muy deficientes. Entonces, no necesito aquí, hablando de nutrición, que mi paciente coma menos. Necesito que coma mejor, que tenga suficiente energía, es decir, suficientes calorías, sin pasarme, obviamente, y con una estructura adecuada, una relación adecuada de macronutrimentos como lo son hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Bien, esto también, el entrenamiento de fuerza, incrementa lo que es el sistema inmunológico, mejora lo que es la reserva de aminoácidos, porque los músculos son nuestra principal reserva de aminoácidos. ¿Y de qué está formado el sistema inmune? Pues de aminoácidos. Esto también va a favorecer la densidad mineral ósea,
va a incrementar lo que es el metabolismo de la glucosa, mejorando lo que es la resistencia a la insulina. Aumenta hasta un 56% la velocidad del tránsito de bolo alimenticio. Ajá. Esto se ha visto a los 3 meses de entrenamiento. ¿Por qué? Porque se genera una adaptación. Y la intensidad del ejercicio va a ir entre un 40 y un 60%. Es decir, no necesito que mi paciente se mate en el gimnasio, necesito que lo haga de manera tranquila, pero que sea su entrenamiento de manera eficiente. Ahora, estos son criterios importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes. ¿Qué le vamos a recomendar? Que realice de 8 a 10 ejercicios diferentes, uno o dos por grupo muscular. Ujú. Los últimos músculos que vamos a trabajar, es decir, al finalizar la sesión, van a ser los músculos abdominales. Ujú. Los ejercicios que sean más difíciles o que impliquen una musculatura más grande siempre van a ser los primeros. Por ejemplo, en una semana de entrenamiento, por eso es que los lunes la mayoría de las personas inician con días de pierna. Por si no sabían por qué me toca el lunes pierna, bueno, es porque siempre se inicia con la musculatura más grande. Ajá. Y en la parte media siempre van los más pequeñitos. Cuando son ejercicios multiarticulares, siempre se realizan antes que los simples. Ojo, no más de 60 minutos y la idea es que a la semana se hayan trabajado todos los grupos musculares. Ahora, ¿cuántas repeticiones? Bueno, ¿cuántas series? ¿Qué le voy a decir al paciente? Hay algo que se llama 1RM. RM significa repetición máxima, es decir, es el peso más pesado que yo puedo cargar y solamente me sale una repetición. Ojo, yo no voy a poner a mis pacientes a cargar lo más pesado, pero esto es para que nos demos una idea. Entonces, de ahí podemos sacar el número de repeticiones. Mi 1RM, o mi RM, perdón, es mi 100%. Ya no puedo cargar más del 100%. Entonces, con eso solo puedo hacer una repetición. Ujú. Ahora, si yo hago 15 repeticiones, entonces estaría trabajando al 65%. Si yo hago 10 repeticiones, estaré trabajando al 75%. Si yo hago 6, estaré trabajando al 85%. Entonces, así es como nos podemos ir basando. Y con que hagan uno o dos ejercicios por grupo muscular es suficiente. Como les decía, no necesitamos, hay una frase que me gusta, es, no necesitamos que vayas al gimnasio, necesitamos que entrenen de manera eficiente. Bueno, aquí lo podemos tener también por escalas. La escala va del 0 al 10 y vamos a preguntar algo que es muy importante, que es la percepción del esfuerzo. Es muy importante que ustedes le pregunten a su paciente cómo perciben la intensidad de las sesiones de entrenamiento. A veces esa percepción está un poco alterada a la realidad, pero es muy importante que escuchemos a los pacientes. Cuando el paciente me dice, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo te sentiste? No, estuvo fácil. Ah, bueno, entonces ahí podemos sospechar que estamos trabajando entre un 40 a un 50%. Ah, ok, ¿sabes qué? Está muy pesado, muy pesado. Ahí, ok, podría ir del 8 al 10. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? No, pues un 9. Ok, está trabajando a un porcentaje alto. Hay que bajar entonces la intensidad. Podemos bajar pesos, podemos bajar volúmenes de repeticiones o en la cantidad de series, por ejemplo. El otro día me fui al gimnasio con mamá. Mi mamá es paciente de la tercera edad y le digo, ¿cómo te sientes? Dijo, no, está pesadísimo. Y la puse a hacer, si más me parece, 12 repeticiones. Ok, ¿cuántas puedes hacer? No, pues puedo hacer 21, puedo hacer 18. Y yo, ok. Entonces la percepción, ahí podemos ver quizás un poco alterado. Ok, bueno, está pesado, pero ¿cuántas repeticiones podrías hacer? Entonces siempre hagan como esas preguntas. En este caso sería ideal como que nosotros fuéramos al gimnasio, en este caso, con nuestros pacientes y poder hacer esas preguntas. Pero si no podemos hacerlo, podemos preguntar cómo percibiste tus sesiones de entrenamiento y ahí poderlo ir calificando
Mi recomendación es que tengan un espacio en su expediente para que vayan anotando y pueden dejar el mismo entrenamiento tal vez por 2 meses e ir viendo, depende cada cuándo citen a sus pacientes, cada 15 días, cada mes, pero que vayan viendo cómo van mejorando y cómo esa percepción del esfuerzo va disminuyendo tal vez con el mismo ejercicio. Ok, entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo que se ha observado? Disminuye la fatiga en las actividades cotidianas, es decir, mi paciente tiene una mejor energía, no se siente cansado en las actividades del día a día. Sí, el simple hecho de ya no me siento cansado en las tardes, eso ya es una palomita, eso ya es que el paciente va mejorando. Mejoren el rendimiento en el trabajo físico, en actividades recreativas y deportes. ¿Sabes qué? Antes me cansaba a los 30 minutos de caminar y tenía que parar. Y ahora ya puedo seguir hasta los 45 minutos, por ejemplo. O antes tenía que parar cada cuadra, por ejemplo, o van a nadar y cada 100 metros se paran y descansan y ahora ya me aviento 200 metros, por ejemplo. Ajá. Hay una disminución del riesgo de mortalidad en general, disminución en enfermedades cardíacas coronarias, disminución en cáncer de colon y de mama, de hipertensión, de osteoporosis, es muy importante, de ansiedad y de depresión. Mejora lo que es el perfil lipídico, mejora la respuesta inmunológica, también esto porque hay una mayor reserva de lo que es aminoácidos, en este caso también una mayor reserva de glucógeno, disminución de la resistencia a la insulina y bueno, retrasando la aparición de diabetes tipo 2, mejoras en la composición corporal y aumenta la percepción de bienestar. El paciente se siente bien. Y no necesitamos poner alta intensidad, solo una resistencia cardiorrespiratoria la pueden hacer en su casa y el paciente cuando llega después a consulta les dice, me siento bien. Yo creo que eso es lo más satisfactorio cuando el paciente nos dice que se siente bien, porque al final para ellos trabajamos. Ahora, vamos a ver cuáles son ejercicios de alto impacto y cuáles son ejercicios de bajo impacto. Correr, por ejemplo, es alto impacto. Actividades de saltos, alto impacto. Pacientes de la tercera edad, yo les recomiendo que no los pongan a saltar, sobre todo si no vienen de hacer ejercicio físico. Lo que es el básquetbol, voleibol, el balonmano y el esquí, bueno, en este caso en México creo que no se usa mucho, pero esos son de alto impacto. Y de bajo impacto, entonces podemos mandar a nuestros pacientes a caminar, a la bicicleta estática es algo que también les funciona mucho y además la bicicleta es el único ejercicio cardiovascular que incrementa también lo que es la densidad muscular de piernas. Natación, lo que es la elíptica, remo, también lo pueden hacer en casa. Y bueno, aquí no tenemos lo que es esquí, pero esos son los que podemos poner. Entonces necesito un ejercicio de bajo impacto. Sí puedo mandar a caminar a mi paciente, pero vamos a decirle, si va empezando, pues va a empezar con menos ejercicio. Pero si ya es un paciente activo, pues no lo manden solo a caminar media hora, lo podemos poner tal vez un poquito más. Igual tenemos la escala de Borg, pero esta es a 15 puntos, es la escala de esfuerzo y la escala de Borg modificada que es a 10 puntos. Entonces ustedes le dicen del 1 al 10, ¿cómo te sientes? ¿Cómo percibes el esfuerzo? Ahí vemos 0, no hay sensación de esfuerzo, prácticamente es cuando estamos estáticos, y 10 es extremadamente duro o extremadamente intenso. ¿Qué vamos a buscar nosotros entonces en pacientes con enfermedades cardiometabólicas y en pacientes con obesidad? Escalas, en este caso, en la modificada del 0 al 10, una escala del 3 al 5. 3, 4 todavía esa escala está excelente, pero nosotros vamos a prolongar lo que es la duración. Bien, entonces aquí tenemos la clasificación de la intensidad y las zonas de entrenamiento. Hay algunos relojes, hay algunos celulares que ya nos dan estos datos de las zonas de entrenamiento, pero si yo no tengo acceso a ello, bueno, ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Clasificación de intensidad. Si mi paciente me dijo, lo siento de manera moderada,
más o menos la frecuencia cardíaca irá oscilando entre el 64 y el 76%. Ujú. De la frecuencia cardíaca máxima. Y la frecuencia cardíaca en promedio irá del 40 al 59. La escala de Borg, hablando la escala anterior que va hasta el 20, nos dirá entonces en la moderada que está entre el 12 y el 13. ¿Y qué nos dice entre el 12 y el 13? Que es entre ligero y algo intenso. Podríamos decir que es moderada. Ajá. Ahí está. ¿Qué vamos a evitar en este tipo de pacientes? Escalas fuertes, vigorosas, altas, todo lo que se acerque a la máxima y obviamente la máxima. En ellos las evitaremos. En pacientes que vienen de no hacer nada, vamos a buscar escalas ligeras. Una frecuencia cardíaca entre el 30 al 39 probablemente, y una escala percibida del test de Borg entre el 9 y el 11. Entonces, si se fijan, es de muy ligero a ligero. Y ahora, las zonas de entrenamiento. Tenemos las zonas, se dividen por umbrales, voy a empezar de abajo hacia arriba. La zona de actividad moderada va en una frecuencia cardíaca máxima entre el 50 y el 60%, un VO2 max del 35 al 48%, y el esfuerzo percibido va a ir del 1 al 2.5. ¿Cuántas calorías se van a gastar? Aproximadamente, acuérdense que esto es una estimación, 3 calorías por minuto. Ok, una zona 2. En la zona 2 nosotros lo que buscamos es una recomposición corporal, un control de peso. Me pasa mucho, por ejemplo, con corredores. Yo me dedico a deportes de resistencia y siempre los mandamos a correr en zona 2 y se aburren porque dicen, ay, es bien fácil. Y luego dicen, no, es bien difícil, porque una zona 2 prácticamente es ir caminando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ellos vayan corriendo, pero que su corazón esté latiendo, fíjense, ahí, que esté latiendo, o que tengan un VO2 max del 48 al 60%, y una frecuencia cardíaca máxima del 60 al 70%, y eso les cuesta mucho, por ejemplo, a los corredores. Pero a un paciente, por ejemplo, que viene de no hacer ejercicio, lo más probable es que también esta zona 2 le cueste. La frecuencia se llega a elevar más, entonces algo que tenemos que cuidar entonces es la intensidad, disminuir intensidad. El esfuerzo que ellos les van a referir va a ir entre el 2.5 hasta el 4. Aproximadamente las calorías que se llegan a gastar son 7 calorías por minuto. Y yéndonos a una zona aeróbica, que aquí es a lo máximo que nosotros le vamos a recomendar a los pacientes con sobrepeso, con obesidad, con alguna enfermedad cardiometabólica, es que lleguen a máximo a esta zona que es la zona 3. Vamos a evitar que ellos lleguen a zona 4 y a zona 5. En zona 3, una frecuencia máxima va a ser del 70 al 80% y un VO2 max del 60 al 73%. El esfuerzo percibido es del 4 al 5. Entonces, si se fijan, del 4 al 5 que nos dice que va, que ya es intenso, que ya es algo intenso. Y las calorías aproximadas que se llegan a gastar son 10 calorías por minuto. Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros como nutriólogos, en el caso de nutrición, para a la hora de hacer los planes de alimentación, saber cuántas calorías, o más bien estimar cuántas calorías está gastando mi paciente para yo tomarlo en cuenta y no dar tan pocas calorías a la hora de prescribir el plan de alimentación. Ahora, yo les decía y nos decía el doctor Uriel hace ratito, hay algunas contraindicaciones en el ejercicio. Cuando el aparato locomotor hay inflamaciones, por ejemplo, inflamación por calor, hay que, por el momento, pues evitar el ejercicio físico. Traumatismos recientes, ya sean con o sin fractura o con hematomas, ya sea a nivel articular o en las partes blandas como en músculo y tendones, ahí se evitará ejercicio. Yo siempre les digo, al final hay que adaptar el ejercicio, no es cuestión de decirle no hagas, hay que ver qué sí puede hacer. Mi recomendación es que nosotros los mandemos a fisioterapia. En algunas enfermedades neurológicas también está contraindicado lo que es el ejercicio físico.
en enfermedades principalmente cardiovasculares, en la angina, por ejemplo, de pecho, en insuficiencia cardíaca congestiva, en lo que es la miocarditis, si no me equivoco fue la que les dijo el doctor Barraza, en aneurismas, este, en alteraciones del ritmo cardíaco, por ejemplo, si llegan a tener algún soplo que no esté, que no esté con tratamiento, pues es importante que se evite el ejercicio hasta que el médico lo indique. En algunas enfermedades respiratorias, como lo es la tuberculosis activa, en fracturas costales, en algunos procesos inflamatorios también está contraindicado y en algunas enfermedades metabólicas. Por ejemplo, si la glucemia está arriba de 300, contraindicado el ejercicio. En taquicardias o en arritmias, con algunas, no sé, en algunas manifestaciones clínicas, hasta que el médico lo indique. Pero para ello, yo sé que aquí también hay algunos médicos, pues es importante que nosotros trabajemos de manera multidisciplinaria, porque probablemente el paciente no me diga esto. Entonces, si yo tengo el contacto, por ejemplo, con el médico, si el médico tiene contacto con nutrición, contacto con fisioterapia, podemos hacer adaptaciones de qué sí puede hacer. Entonces, por ejemplo, tal vez en el caso, por ejemplo, de glucemias altas, lo que vamos a hacer primero es pues mejorar esas glucemias. Pero no decirle, no vas a hacer ejercicio porque traes una hiperglucemia. El paciente se va a quedar con, no puedo hacer ejercicio. Entonces, bueno, vamos a mejorar ahorita cómo vienes en tu estado de salud y hay que tener en cuenta que posterior a ello tendremos que hacer ejercicio. O sea, que es también como el se lo digamos. Y en la parte derecha, yo les puse uno de los apartados que yo les pregunto a la hora de hacer el expediente. Tenemos, ¿qué deporte hace? ¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo? Porque nosotros podemos establecer objetivos clínicos, pero también es importante que nosotros escuchemos a los pacientes y que nosotros sepamos qué buscan ellos. Muchos de ellos vienen por una recomposición corporal. Obviamente yo en ese transcurso, pues le voy a decir todos los beneficios a nivel cardiovascular, a nivel fisiológico del ejercicio, pero es importante que también los escuchemos. No nada más son los objetivos que yo considero como profesional de la salud, sino también los que ellos quieren. O sea, vienen, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que quiero mejorar mi masa muscular. Ah, sí, claro, pues hay que irlo trabajando, una hipertrofia muscular, sin descuidar la parte cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? Ajá, hay que establecerlos. Si nosotros tenemos claros los objetivos, va a ser más fácil seguir los pasos para llegar a ellos. Ahora, ¿qué días a la semana entrena? Esto es algo bien importante porque cuando yo les hablo de ejercicio, la mayoría piensa que tienen que hacer más. Con 3 a 4 días que entrenen fuerza a la semana es suficiente. Buscando una recomposición corporal y pacientes que quieren mejorar su estado de salud en general y que realicen de 10,000 a 12,000 pasos. Si mi paciente viene de no hacer nada, bueno, iré reduciendo eso. Pero vamos a ver qué días sí puede entrenar por la semana. Yo no le voy a decir, vas a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque probablemente no pueda todos esos días, pero sí vamos a establecer con nuestro paciente los días que va a hacer ejercicio. ¿Qué intensidad percibe de las sesiones? ¿Se siente fatigado después de los entrenamientos? ¿Siente que se recupera? Que eso es algo importante. ¿Sabes que me siento cansadísimo? Yo llego al día 3 de entrenamiento y ya no puedo más con mi vida. Bueno, hay que hacer ajustes. Ok, yo les pregunto, esto de abajito, del 1 al 10, y esto es la escala de Borg, ¿cómo percibes tu capacidad atlética? Ah, pues 10. Bueno, ok, se siente muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu flexibilidad? Y esto prácticamente es que lo vayan mejorando. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu fuerza, capacidad de cargar cosas pesadas? Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu capacidad aeróbica? No sabes que yo al minuto de estar corriendo ya me estoy muriendo. Bueno, pues no corras. Bueno, vamos entonces a caminar y vamos a ir mejorando todas esas capacidades. Muy importante, ¿nuestro paciente padece una lesión actual? ¿Tiene alguna lesión previa?
¿Tiene algún problema de movilidad? Porque probablemente tenga un problema de movilidad y no pueda hacer el ejercicio. Por ejemplo, yo en algún tiempo practicaba CrossFit y había cosas que no podía hacer porque tengo una cirugía en cadera. Entonces, bueno, eso es importante que el paciente se lo diga al entrenador, pero también nosotros hay que preguntarlo. Si tiene alguna cirugía que altere el entrenamiento, si padece alguna discapacidad, eso nosotros lo podemos observar o si él nos dice, ¿sabes qué? Tengo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué deportes ha participado en los últimos meses? Porque puede que ahorita viniera de una lesión, que no haya estado haciendo nada un mes antes, pero resulta que venía de, no sé, un maratón, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tan largo ha sido el periodo de entrenamiento ininterrumpido? Así también yo me puedo dar una idea qué tanto se va a pegar a la prescripción del ejercicio. Y muy importante, si mi paciente ha sido deportista competitivo, sí sabes que de joven yo competía en 100 metros planos o en los 400 metros planos, o era jugador de fútbol, por ejemplo, pero resulta que se lesionó y bueno, ahora hace natación, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos eso porque hay capacidades que podemos mejorar y podemos fortalecer. Ahora, ¿cómo voy a prescribir el ejercicio? A esta le pueden tomar una captura de pantalla. Esta es prácticamente el resumen de todo. Vamos a iniciar por fases. ¿Cómo es la fase inicial? Esta fase va a durar entre 1 y 6 semanas y vamos a hacer 2 sesiones a la semana entre 12 y 20 minutos, sin incluir el calentamiento. Es decir, el calentamiento puede durar entre 5 y 10 minutos y su sesión de entrenamiento entre 12 y 20. Ahora, el equivalente de descanso va a ser igual a las sesiones. Ajá. La intensidad va a depender de cómo inicie mi paciente. ¿Sabes qué le está costando? Pues hay que bajar la intensidad. Hay que comenzar con una intensidad bien bajita, del 10%. Y al final de estas 6 semanas, el paciente deberá haber podido realizar 3 sesiones por semana de 20 minutos para poder pasar a la fase de mejora. La fase de mejora la vamos a hacer entre 6 a 27 semanas. Uh-huh. Y vamos a ir incrementando el tiempo 40% por cada década a partir de los 30 años. Lo que buscamos es que se hagan 4 a 5 sesiones semanales a una intensidad moderada. Uh-huh. Y vamos a hacer más de 20 minutos. Descanso de 1 a 2 días por semana. Y posterior a ello, a partir de los 6 meses, entra mi paciente en una fase de mantenimiento. Él va a poder realizar 45 a 60 minutos por sesión y la intensidad puede ser variable porque ya generamos adaptaciones. Podemos jugar un poquito aquí con la intensidad, podemos dar sesiones con intensidad moderada y otras variar un poquito, quizás subirla, pero no más del 70%. Y mi paciente tiene que entrenar 4 a 5 días, igual 1 a 2 días de descanso. Entonces, bueno, ahí me espero un poquitito por si no le han tomado captura. Este prácticamente es, como les decía, el resumen. Esta es una frase que me encanta. Lesivo no es levantar kilos, lesivo es un cuerpo débil. Entonces, yo los invito a que a sus pacientes les promuevan el que hagan ejercicio físico, el que si no lo hacen, empiecen. Y como ya vieron, es muy poco realmente como tienen que empezar. No necesitamos empezar haciendo más. 12 minutos, 2 veces a la semana. No es tanto. Y todos tenemos 12 minutos. ¿Cuáles son las conclusiones? Se deberá promover la práctica de ejercicio físico, pero este tiene que ser prescrito de manera individualizada. Hay que promover el cuidado de las técnicas adecuadas para evitar lesiones. La recomendación también es que vayan acompañados este plan de entrenamiento
con un plan de alimentación específico para cada paciente. Y el plan de alimentación se va a basar en el plan de entrenamiento y viceversa. Y hay que llevar el tratamiento de manera, como les decía, interdisciplinaria, con ética y profesionalismo. Si yo siento que de verdad todavía me falta un poco saber de esto, bueno, lo canalizo con un especialista. Y de todas maneras podemos trabajar de manera interdisciplinaria. Y pues bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi contacto. Mi nombre es Carla Arreola y bueno, pues estoy en la dirección académica del área de nutrición de Med Scientific. Tienen mi Instagram, mi correo electrónico y la página de Med Scientific. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Maestra Carla, muchas gracias por tan interesante clase. Y bueno, como bien lo comentas, nos has dado un panorama súper interesante y pues muy aterrizable, ¿no? Como bien lo dices, es importante pues conocer los fundamentos teóricos, cuál es el impacto de diferentes tipos de ejercicio físico en la salud metabólica de nuestro paciente, ¿no? Bajo diferentes criterios, pero también cuando lo llevamos a la práctica, a veces se complica un poco establecer las recomendaciones. Como bien lo comentas, es un tratamiento individualizado. Como cualquier tipo de tratamiento debe ser individualizado y es importante pues tener herramientas que nos permitan individualizar de manera correcta y pues establecer un tratamiento que sea exitoso y que nos permita lograr pues el apego de nuestro paciente a largo plazo, ¿no? Entonces creo que es bien interesante verlo. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas. Bien, nos comparten muchas felicitaciones, excelente ponencia. Muy bien. Y bueno, Ángeles nos pregunta, para pacientes que tienen osteopenia moderada severa, ¿qué tipo de ejercicios se pueden recomendar? Y la segunda pregunta, en un paciente con sobrepeso, diabetes y una lesión antigua del tendón de Aquiles, ¿se puede indicar el uso de elíptica o bicicleta estática? Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta de osteopenia moderada o severa, el ejercicio que se recomienda es el ejercicio de fuerza, ejercicio de pesas, pero no necesitamos que empiece con pesos muy altos, que empiece realmente con pesos bajos. Si tiene mucho que no hace ejercicio por lo mismo o que apenas va iniciando, mi recomendación sería que empiece con ejercicios de movilidad. Un periodo de adaptación entre 2 a 4 semanas y empezar con pesos bajitos. Puede empezar con movimientos, por ejemplo, con ligas de resistencia, les ayudan muchísimo, con mancuernas pequeñitas, pero prácticamente es ir empezando a moverse. Y lo otro tiene que ir acompañado de un plan de alimentación específico y ahí tomar en cuenta que está haciendo ejercicio físico. En cuestión del paciente con sobrepeso, diabetes y con la lesión del tendón de Aquiles, la bicicleta estática le podría servir muy bien. Ahí nada más hay que cuidar el calzado y lo pueden hacer periódico, o sea, periodizarlo. Tal vez los 30 minutos no los aguante, pero empezar 5 minutos, 1 minuto de descanso, 2 minutos de descanso y irlo haciendo de esa manera. Nos puede servir. Cuidar que la intensidad sea moderada. Perfecto, muy bien, muchas gracias. También nos preguntan, ¿en pacientes con osteoporosis se puede prescribir entrenamiento de fuerza? Sí, de hecho es ideal el entrenamiento de fuerza. Mejoran muchísimo los pacientes con osteoporosis, con osteopenia. Yo tengo a todos mis pacientes de la tercera edad, salvo a los que no pueden caminar, ellos van a natación, pero a todos los demás los tengo en el gimnasio. Y hay pacientes, justo les decía, hay pacientes que me decían, yo jamás de joven me imaginé en un gimnasio, menos ahora a los 60, 70 años. Y yo he visto cómo mejora su calidad de vida, mejoran sus laboratorios, siempre llegan de, mi médico me felicitó, hemos visto, por ejemplo, en sus densitometrías óseas cómo van mejorando, entonces sí, pero igual hay que llevar plan de alimentación adecuado y en el caso de que necesiten suplementación, pues que llevemos el control tanto la parte médica como nosotros como nutriólogos. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Kat. Tenemos de igual forma muchas
Felicitaciones, les ha gustado mucho la sesión. Y bueno, por cuestión de tiempo vamos a hacer una última pregunta. ¿Cómo lograr la adherencia en los pacientes con sobrepeso o obesidad a largo plazo del ejercicio físico? Sí, ahí yo siempre les digo, díganles los beneficios. Todo, cuando nosotros sabemos que nos hace bien, normalmente lo hacemos. Y algo que siempre les digo es, si nosotros como personal de la salud hacemos ejercicio, va a ser más fácil que nosotros lo recomendemos, porque incluso motivamos e incentivamos a los pacientes. Y parte de la adherencia es que ellos van viendo los cambios y las mejoras. Entonces, el que no se sientan obligados, y ahora tengo que hacer ejercicio, sino motivarlos, ¿qué les gusta? O sea, nosotros siempre buscar qué les gusta, cuáles son sus objetivos. Escuchen a los pacientes, qué es lo que ellos quieren, cuánto tiempo disponen, sin que ustedes, a ver señora, ¿sí hizo ejercicio o no hizo ejercicio? Ay, no, no pude, es más, ya no iba a ir con nosotros. Pero si nosotros vamos indagando en qué le gusta, pues tal vez, como les decía, tal vez le gustaba bailar danzón y tal vez tenga buenos recuerdos de cuando bailaba danzón. Bueno, pues, ¿qué le parece si buscamos unas clases de danzón? Ah, no, pues sí, y es parte de, pero es mucho la parte de educarlos, el que sepan los beneficios. Algo que les puede funcionar, alguna herramienta es quizá hacerles alguna infografía o alguna imagen que vengan los beneficios, el que ellos vean, sobre todo si vienen de no hacer ejercicio, que no tiene que ser mucho, o sea, era lo que les decía. Incluso en un entrenamiento para hipertrofia, con 3 días a la semana es suficiente. Saber que no necesitamos que hagan más, sino que sus entrenamientos sean efectivos. Y lo otro, un apego creo que viene desde la infancia y creo que es un tema grave porque si ustedes recuerdan a sus maestros de educación física, lamentablemente muchos recordamos el que nos mandaban a correr o el que nos mandaban a jugar en las canchas. Entonces creo que desde la educación se puede mejorar. Si los niños tienen clases que les gusten de ejercicio, van a ser adultos que hagan ejercicio. Entonces creo que eso es algo que podemos